El título de Nuestra Señora de la Divina Providencia nos coloca inmediatamente ante uno de los misterios más profundos del amor de Dios, la certeza de que Él guía todas las cosas, incluso cuando nosotros no entendemos los caminos por los que somos conducidos. Al contemplar a María bajo este título, la Iglesia nos invita a sumergirnos en la confianza absoluta que ella tuvo en el Padre. Una confianza tan grande que transformó cada acontecimiento de su vida en cumplimiento perfecto de la voluntad divina. Desde el momento de la Anunciación, cuando el ángel la saludó con palabras que jamás habían sido dirigidas a un ser humano, hasta los episodios más ocultos de su cotidiano sencillo en Nazaret, María siempre caminó sostenida por la providencia. Así, venerarla como Nuestra Señora de la Divina Providencia significa acoger la verdad de que la misma mano que guió su vida continúa guiando la nuestra, especialmente en los momentos en que todo parece descontrolado o incierto. El corazón de este título reposa en el hecho de que María, siendo la madre del Verbo encarnado, participó más íntimamente que cualquier criatura en la economía divina de la salvación. Nada en su vida ocurrió por acaso. Cada gesto, cada silencio, cada viaje y cada sufrimiento estaba unido al plan salvífico del Padre. Cuando la contemplamos así, comprendemos que la verdadera devoción a la divina providencia pasa inevitablemente por la confianza en la intercesión de María, porque ella es la mujer que nunca dudó de la fidelidad de Dios, incluso cuando todo a su alrededor indicaba lo contrario. Por eso tantos católicos recurren a ella con confianza, especialmente en los periodos de necesidad material, emocional o espiritual, seguros de que, así como cuidó de la Sagrada Familia en sus desafíos concretos, también cuidará de nuestras aflicciones con la ternura de una madre que lo entrega todo en las manos de Dios. La devoción mariana, bajo este título, comenzó a ganar fuerza especialmente entre los siglos XVI y XVII, cuando numerosos religiosos y fieles daban testimonio de gracias extraordinarias atribuidas a la ayuda de María. Sin embargo, sus raíces espirituales son mucho más antiguas, pues ya en los primeros siglos, la Iglesia la reconocía como aquella que cooperó con la salvación de los hombres por la obediencia, según enseñó San Ireneo. Esa obediencia no fue solo un acto momentáneo durante la Anunciación, fue una elección continua, renovada día tras día, que transformó su vida en un camino de abandono total a la providencia divina. Cuando el cristiano medita sobre esto, se vuelve evidente que Nuestra Señora de la Divina Providencia es modelo y auxilio no solo para aquellos que piden favores materiales, sino principalmente para los que buscan permanecer fieles a los designios de Dios ante las inevitables dificultades de la vida. La imagen tradicional de Nuestra Señora de la Divina Providencia la presenta sosteniendo al niño Jesús con delicadeza, mientras Él extiende la mano hacia el pueblo, como quien distribuye gracias y bendiciones. Esta iconografía transmite un mensaje teológico profundo. María es la mediadora maternal que nos presenta a Jesús, verdadera fuente de toda providencia. Nada existe más providencial en el plan de Dios que el propio Cristo, Don Supremo, dado para la salvación de la humanidad. Por eso, quien contempla esta imagen aprende que pedir la intercesión de María no es desviarse de Dios, sino acercarse todavía más a Él, pues es a través de ella que la providencia quiso venir al mundo. Así, ante esa representación, el fiel es conducido a una actitud de confianza serena, reconociendo que nada falta a quien vive bajo la mirada tierna de la Madre del Salvador. El surgimiento pormenorizado de esta devoción también se entrelaza con momentos de gran necesidad en la historia de la Iglesia. En tiempos de peste, hambre o persecuciones políticas, innumerables fieles encontraron fuerza y esperanza invocando a Nuestra Señora de la Divina Providencia. Relatos históricos narran comunidades enteras que al buscar refugio bajo este título mariano experimentaron signos concretos de la asistencia de Dios. Estas historias contribuyeron a consolidar la comprensión de que María no es solo consuelo espiritual, sino verdadera cooperadora en los sufrimientos humanos,
capaz de mover el corazón de los fieles al abandono confiado en el Padre. Esto demuestra cómo la devoción floreció especialmente en contextos de prueba, revelando que en los momentos más sombríos, la providencia divina jamás abandona a aquellos que se ponen bajo la intercesión de María. Cuando analizamos la vida de María bajo la óptica de la divina providencia, percibimos episodios concretos que ilustran perfectamente su capacidad de confiar en Dios. La huida a Egipto, por ejemplo, fue una circunstancia que exigió de ella y de José una fe inquebrantable. Abandonar todo, partir apresuradamente y sobrevivir en tierra extranjera. Aún así, en ningún momento vemos a María desesperada o cuestionando los caminos del Señor. Ella sigue con firmeza, sabiendo que el Dios que envía la orden es el mismo que prepara los medios para cumplirla. Esta actitud silenciosa, profundamente contemplativa y totalmente entregada a la voluntad divina, se convierte en fundamento para la espiritualidad de los cristianos que enfrentan tribulaciones y necesitan recordar que, así como el Padre sostuvo a la Sagrada Familia, también sostendrá a cada uno de nosotros. Otra faceta esencial de esta devoción es la certeza de que María, como Madre de la Divina Providencia, cuida no solo de las necesidades materiales de sus hijos, sino también, y principalmente, de las espirituales. ¿Cuántas veces el corazón humano pide a Dios soluciones inmediatas, sin comprender que Él tiene un plan mucho mayor y más profundo de lo que somos capaces de percibir? María, que vivió plenamente unida a la voluntad divina, nos enseña a confiar incluso cuando las respuestas parecen tardar. Es como si su voz materna dijera a cada fiel: «Hijo mío, espera, confía, descansa. Dios está preparando algo que todavía no has sido capaz de ver». Esa dimensión espiritual de la providencia es fundamental, pues nos ayuda a percibir que el verdadero cuidado de Dios se extiende mucho más allá de las condiciones externas y alcanza la profundidad de nuestra alma. El título de Nuestra Señora de la Divina Providencia tiene también un carácter profundamente trinitario. Cuando invocamos a María de este modo, no lo hacemos como si le atribuyéramos a ella el papel del Padre, sino porque reconocemos en ella a la criatura que más perfectamente cooperó con el plan trinitario de amor. El Padre le confió a su Hijo unigénito, el Hijo la hizo su madre, el Espíritu Santo la cubrió con su sombra. Toda la vida de María es un himno a la acción trinitaria de Dios, y por eso su cuidado maternal es reflejo directo de ese amor que proviene de Dios uno y trino. Así, al buscarla en nuestras necesidades, no estamos recurriendo a un poder autónomo, sino pidiendo a aquella que vive totalmente unida a la voluntad del Padre que interceda por nosotros ante la fuente de toda providencia. Es también muy significativo notar que la devoción a Nuestra Señora de la Divina Providencia invita al cristiano a una espiritualidad de esperanza. Vivimos en un mundo marcado por incertidumbres, crisis económicas, enfermedades e inestabilidad emocional. Ante estas realidades, muchos pueden ser tentados al desánimo, creyendo que Dios está distante o indiferente. María, sin embargo, surge como señal luminosa de que la providencia divina jamás abandona a sus hijos. Su mirada tierna y su postura acogedora revelan que la esperanza cristiana no es ilusoria, sino fundada en la certeza de que Dios actúa constantemente en la historia y en la vida de cada persona. De este modo, María se convierte para nosotros no solo en un ícono de consolación, sino en un llamado vivo a la confianza perseverante. Por último, la primera parte de este itinerario espiritual desea preparar el corazón del fiel para comprender que la devoción a Nuestra Señora de la Divina Providencia no es una devoción secundaria dentro de la espiritualidad católica. Por el contrario, toca el núcleo más profundo de la fe, la confianza absoluta en el amor de Dios. María es el espejo perfecto de esa confianza, y es a través de ella que aprendemos a caminar en la certeza de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios continúa conduciendo cada detalle de nuestra vida. Todo aquel que mira a María con fe percibe que la providencia divina nunca falla,
nunca se retrasa y nunca abandona. Esta verdad, que sostuvo a los santos a lo largo de los siglos, también puede transformar radicalmente nuestra propia historia, si abrimos el corazón para acoger la intercesión de aquella que Dios escogió como madre de su Hijo y madre de la Iglesia. Al contemplar a Nuestra Señora de la Divina Providencia, es imposible ignorar el gran misterio de su vida oculta en Nazaret, período silencioso que revela de forma extraordinaria cómo Dios actúa en las cosas pequeñas. La mayor parte de la existencia terrena de María no estuvo marcada por milagros espectaculares ni acontecimientos extraordinarios, sino por un cotidiano sencillo, hecho de trabajo, oración y cuidado familiar. Y aún así, fue precisamente en ese silencio donde la providencia divina se manifestó con mayor intensidad. María vivió cada gesto, desde preparar el alimento hasta enseñar a Jesús a caminar, con la certeza de que Dios conducía todo. Este aspecto de la devoción nos enseña que la providencia no se manifiesta solo en los grandes momentos, sino sobre todo en la rutina, donde Dios moldea nuestra alma sin que nos demos cuenta. Así, venerar a María bajo este título es aprender a ver la mano de Dios en las realidades aparentemente comunes de la vida. Es impresionante notar cómo María, incluso siendo Madre de Dios, abrazó la normalidad con humildad y amor, sin jamás exigir privilegios sobrenaturales. Ella sabía que la providencia divina actúa tanto en los milagros como en la discreción. En Nazaret, la Sagrada Familia experimentó dificultades financieras, trabajos manuales y la necesidad de organización del hogar, dimensiones concretas de la vida humana que muestran que la providencia no elimina el esfuerzo, sino que lo acompaña y lo hace fecundo. María, como Madre de la Divina Providencia, nos enseña que confiar en Dios no significa cruzarse de brazos, sino hacer todo lo que está a nuestro alcance mientras entregamos en las manos del Padre aquello que escapa a nuestro control. De este modo, su vida cotidiana se convierte en un faro para todos los que necesitan conciliar fe, trabajo y familia. Otra realidad profundamente marcada por la providencia es el hecho de que María siempre vio en los acontecimientos adversos una oportunidad de unir su corazón al plan de Dios. Cuando el niño Jesús se perdió en el templo, por ejemplo, María experimentó una angustia real, un dolor semejante al que cualquier madre sentiría al perder a un hijo. Sin embargo, incluso en esa preocupación, no permitió que el miedo oscureciera su confianza en el Padre. Al reencontrarlo, escuchó palabras misteriosas que tal vez no comprendió plenamente, pero guardó todo en su corazón, confiando en que Dios las aclararía en el momento oportuno. Esa actitud interior es la esencia de la vida mariana. Confiar en la providencia sin exigir explicaciones inmediatas. Cada cristiano que enfrenta situaciones desconcertantes está invitado a imitar esa postura, dejándose guiar más por la fe que por la necesidad de respuestas. La providencia divina también se revela de forma impresionante en la relación entre María y San José. Dios unió esos dos corazones de manera perfecta, concediéndoles misiones complementarias y sosteniéndolos en todos los momentos. María sabía que José formaba parte del plan divino, y por eso se entregó con confianza al camino que Dios preparaba a través de él. La huida a Egipto, el regreso a Nazaret y el trabajo arduo de todos los días fueron vividos con la certeza de que Dios conducía cada paso. Venerar a Nuestra Señora de la Divina Providencia es también recordar que Dios actúa a través de personas concretas, a las que pone en nuestro camino para protegernos, orientarnos y ayudarnos. En esta dimensión, la devoción despierta en nosotros gratitud por las personas que Dios utiliza como instrumentos de cuidado y protección. También es significativo reflexionar sobre la fe madurada de María a lo largo de su vida. Aunque fue concebida sin pecado, María no nació con pleno conocimiento de todos los misterios divinos. Ella creció en la fe, guiada por la providencia que suavemente moldeaba su alma. Esto significa que la providencia divina no solo suple necesidades externas, sino que actúa interiormente, transformando el corazón humano para que corresponda cada vez más al plan de Dios.
En María vemos el modelo del alma que se deja conducir dócilmente por la acción divina, permitiendo que Dios la perfeccione en los detalles. Este aspecto es especialmente consolador, pues revela que incluso nosotros, frágiles y pecadores, podemos aprender a confiar cada vez más, sabiendo que Dios nos hace madurar con paciencia y amor. La vida oculta de María es también un testimonio de la importancia de la obediencia silenciosa. En una época en la que muchos se dejan llevar por la necesidad de reconocimiento y visibilidad, María nos enseña que la santidad florece precisamente en la discreción. Ella nunca buscó glorias ni aplausos, al contrario, acogió con serenidad la misión de servir en el anonimato. Esta actitud no es debilidad, sino profunda confianza en que Dios ve lo que nadie ve y recompensa aquello que nace de la humildad. Nuestra Señora de la Divina Providencia nos invita a abandonar la necesidad de controlarlo todo y a aceptar que muchos frutos espirituales se generan en la sencillez de los gestos ocultos, donde solo Dios observa. Ella nos muestra que la verdadera grandeza está en permitir que la providencia actúe sin resistencia. Otro punto que merece destaque es cómo la providencia se manifiesta en el cuidado de María por los pobres, necesitados y afligidos. Aunque vivía en condiciones sencillas, jamás se encerró en su propia realidad. Por el contrario, su casa fue siempre lugar de acogida, misericordia y escucha. María no realizaba milagros materiales visibles cuando era joven, pero ya irradiaba una presencia capaz de consolar y levantar a quienes sufrían. La providencia, antes de ser una intervención externa, es un movimiento interior que despierta sensibilidad hacia el prójimo. Así, invocar a Nuestra Señora de la Divina Providencia es también pedir la gracia de ser instrumentos del cuidado de Dios en la vida de los demás, convirtiendo nuestros gestos sencillos en canales de la ternura divina. Es igualmente admirable percibir que María vivió su confianza en la providencia no como una actitud sentimental, sino profundamente racional y consciente. Ella sabía quién era Dios, conocía su fidelidad a través de las Escrituras y tenía plena certeza de que Él jamás abandona a quienes lo buscan. Su fe, por tanto, estaba fundamentada en la verdad y sostenida por la memoria de las obras divinas. Esto nos enseña que confiar en la providencia no es cerrar los ojos a la realidad, sino contemplarla a la luz de las promesas de Dios. María, Madre de la Divina Providencia, nos invita a cultivar una fe madura, capaz de enfrentar desafíos con serenidad, porque está firmemente anclada en la certeza de que Dios permanece presente, aunque invisible. La vida de María muestra también que la providencia divina sabe transformar lo que es pequeño en algo grandioso. Dios escogió a una joven desconocida de un poblado sencillo para realizar la obra más extraordinaria de la historia, la encarnación del Verbo. Nada en su condición social indicaba grandeza a los ojos humanos, pero la providencia ve más allá de las apariencias. Esto revela que Dios con frecuencia escoge lo que es humilde para confundir lo que es poderoso, y María es el mayor ejemplo de ello. Contemplar a Nuestra Señora de la Divina Providencia es aceptar que Dios realiza grandes cosas en nuestra vida precisamente cuando nos reconocemos pequeños y dependientes. Él no necesita grandezas humanas, sino corazones dóciles. Concluyendo esta segunda parte, percibimos que María vivió de forma perfecta aquello a lo que todos nosotros estamos llamados, la entrega total a la voluntad de Dios. Su vida en Nazaret es un manual silencioso de la acción de la providencia, una invitación constante a la confianza, a la humildad, a la paciencia y al abandono confiado. Todo en ella apunta hacia la acción amorosa de Dios, que conduce la historia de manera invisible, pero poderosísima. Al sumergirnos en la devoción a Nuestra Señora de la Divina Providencia, aprendemos que el secreto de la verdadera paz está precisamente en entregarnos al cuidado maternal de María, que nos conduce al corazón del Padre con ternura y seguridad. Al profundizar en la devoción a Nuestra Señora de la Divina Providencia, es esencial comprender qué significa realmente confiar en la providencia divina en nuestra vida cotidiana.
Muchos imaginan la providencia como una intervención extraordinaria de Dios, que siempre resuelve de forma inmediata nuestros problemas. Pero la espiritualidad católica nos enseña algo muy distinto. La providencia es la acción amorosa, continua y silenciosa de Dios, que guía todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, aunque nosotros no comprendamos plenamente sus caminos. María es el modelo perfecto de esa confianza madura, pues vivió toda su vida sostenida por esta certeza profunda de que Dios nunca se equivoca, nunca abandona y nunca deja de actuar. Contemplarla bajo este título es, por tanto, aprender a ver en el aparente caos de la vida el orden amoroso del Padre que todo lo gobierna con sabiduría infinita. En la espiritualidad cristiana, confiar en la providencia de Dios no significa negar las dificultades, sino enfrentarlas con una mirada sobrenatural. María enfrentó dolores intensos, pobreza, persecución, incertidumbres, viajes peligrosos, la pérdida temporal del Hijo y finalmente el dolor desgarrador del Calvario. En ninguna de esas situaciones desanimó ni dudó del amor de Dios. Por el contrario, su fe se hacía más fuerte cuanto más se acercaba a la cruz. Esto revela que la providencia divina no evita las pruebas, sino que las transforma en camino de santificación y madurez espiritual. Así, cuando recurrimos a Nuestra Señora de la Divina Providencia, pedimos no solo soluciones humanas, sino también la gracia de ver la mano de Dios en todo, incluso en las situaciones que parecen contrarias a nuestros deseos. La devoción a la Divina Providencia nos ayuda a comprender que Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, y que muchas veces nos conduce por caminos inesperados para preservarnos de males mayores o para prepararnos para misiones más elevadas. María vivió esto en cada etapa de su existencia, en la sencillez de la Anunciación, en la urgencia de la huida a Egipto, en el regreso silencioso a Nazaret y en el camino doloroso hasta el Calvario. Nada escapaba a los ojos de aquel que todo lo gobierna, y María lo sabía con absoluta claridad. Esa serenidad interior, alimentada por el abandono total a la voluntad divina, es una invitación para que nosotros también aceptemos los caminos sorprendentes de Dios. Muchas veces, aquello que hoy nos hace sufrir será en el futuro motivo de gratitud, porque Dios escribe nuestra historia con una sabiduría mucho mayor de la que podemos imaginar. Otra verdad esencial de la providencia divina es que nunca se contradice. Dios no actúa de forma caótica ni contradictoria. Él es coherente, fiel y absolutamente seguro. María comprendió esta verdad como nadie, por eso nunca vaciló ante las aparentes contradicciones de su propia historia. Cuando oyó a Simeón anunciar que una espada atravesaría su alma, no se rebeló, sino que acogió la profecía con humildad. Cuando Jesús afirmó en el templo que debía ocuparse de las cosas de su Padre, ella no lo cuestionó, solo guardó todo en su corazón. Esa docilidad ante los misterios es lo que la convierte en nuestra madre y maestra en la vivencia de la providencia. Ella nos muestra que confiar en Dios no exige comprenderlo todo, sino creer que Él sabe exactamente lo que hace. La espiritualidad de la providencia divina implica también el ejercicio de la paciencia. Dios tiene su tiempo, y su tiempo es perfecto. Muchas veces, la prisa humana causa sufrimiento innecesario, porque queremos que Dios actúe según nuestros cronogramas y expectativas. María, sin embargo, supo esperar. Esperó el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Esperó el crecimiento del niño Jesús, esperó silenciosamente el inicio de su vida pública y esperó con amor incondicional al pie de la cruz. La devoción a Nuestra Señora de la Divina Providencia enseña que la paciencia cristiana no es pasividad, sino confianza activa, que permanece firme incluso ante largos periodos de silencio de Dios. Ese tipo de paciencia transforma completamente la vida espiritual, porque nos hace percibir que la providencia no falla, actúa en el momento exacto. Además, la providencia divina no se limita al cuidado material, aunque también lo incluya. Muchos fieles recurren a Nuestra Señora de la Divina Providencia
en momentos de crisis financiera, desempleo, falta de recursos o necesidades urgentes, y numerosos testimonios confirman que María intercede con gran poder en esas situaciones. Sin embargo, su cuidado maternal va mucho más allá de las necesidades externas. Ella también se preocupa por nuestra conversión, por nuestro crecimiento espiritual, por nuestra salud emocional y por la curación de las heridas internas que muchas veces llevamos ocultas. El mayor deseo de María es que cada uno de sus hijos se salve y encuentre la verdadera paz en Dios. Al invocarla bajo este título, aprendemos a pedir no solo lo que necesitamos, sino aquello que realmente nos conducirá al cielo. Otra enseñanza preciosa de esta devoción es que la providencia divina actúa con suavidad, pero también con firmeza. Dios no nos obliga a seguirlo, pero orienta discretamente cada paso. Si nos desviamos del camino, Él nos corrige. Si vacilamos, Él nos fortalece. Si caemos, Él nos levanta. María, que experimentó de forma perfecta esta conducción amorosa, desea enseñar a sus hijos a percibir las señales de la presencia de Dios a lo largo de la vida. Muchas veces, los acontecimientos que juzgamos negativos son, en realidad, grandes manifestaciones de la providencia que nos prepara para algo mejor. La devoción a la Madre de la Divina Providencia abre nuestros ojos espirituales para ver esta pedagogía divina, permitiéndonos interpretar nuestra historia con más sabiduría y menos ansiedad. También es importante destacar que confiar en la providencia exige un acto profundo de humildad. Es reconocer que no somos capaces de conducir nuestras vidas solos, que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos la ayuda constante de Dios. María vivió esa humildad de forma plena. Jamás buscó protagonismo ni control sobre los acontecimientos. Toda su vida fue un himno al abandono confiado. Cuando la veneramos bajo el título de Nuestra Señora de la Divina Providencia, pedimos precisamente esa gracia: renunciar al exceso de autosuficiencia y permitir que Dios nos guíe con suavidad. La humildad abre puertas que el orgullo jamás lograría abrir, y por eso María es tan eficaz en su intercesión. Su humildad la hizo totalmente disponible a los planes de Dios. La providencia divina nos llama también a cultivar una vida de profunda gratitud. Quien confía en la providencia aprende a reconocer no solo los grandes milagros, sino también las pequeñas bendiciones del día a día, entendiendo que todo es don. María vivió esa gratitud constantemente, pues sabía que cada acontecimiento, incluso los desafiantes, era expresión del amor de Dios. En su alma no había lugar para murmuraciones ni revueltas, solo para la alabanza silenciosa. Al recurrir a Nuestra Señora de la Divina Providencia, somos invitados a desarrollar esa actitud interior de gratitud que transforma la manera en que vemos la vida y fortalece nuestra fe. La gratitud es la llave que abre el corazón humano a la acción de la providencia, porque nos hace conscientes de las maravillas que Dios ya ha realizado por nosotros. Concluyendo esta tercera parte, podemos afirmar que la devoción a Nuestra Señora de la Divina Providencia es más que una súplica de ayuda material. Es una escuela de espiritualidad profunda que forma el corazón para confiar, esperar y amar como María amó. Es una invitación a ver la vida con los ojos de la fe, reconociendo que Dios lo gobierna todo con sabiduría infinita. Al caminar al lado de María, somos guiados hacia la comprensión más profunda de que nada sucede por acaso y que todo, absolutamente todo, puede transformarse en gracia cuando se pone en las manos de la providencia divina. Esta verdad, vivida y testimoniada por los santos, nos es ahora ofrecida por medio de la Madre que nunca abandona a sus hijos. A lo largo de los siglos, la devoción a Nuestra Señora de la Divina Providencia ha estado acompañada de innumerables testimonios de milagros y gracias extraordinarias, especialmente en momentos de extrema necesidad. Estos relatos no son simples historias piadosas, sino reflejos concretos de la acción amorosa de Dios que actúa por medio de la intercesión de María. Cuando la Iglesia reconoce milagros atribuidos a la Madre de la Divina Providencia,
no está sobrevalorando la figura de María, sino reafirmando la voluntad de Dios de actuar a través de ella, como lo hizo desde el inicio de la historia de la salvación. Estos testimonios ofrecen al fiel un horizonte de esperanza, mostrando que incluso cuando todo parece perdido a los ojos humanos, Dios continúa conduciendo silenciosamente los acontecimientos y derramando su gracia por medio de la Madre que nunca abandona a los suyos. Uno de los episodios históricos más significativos relacionados con esta devoción ocurrió en el siglo XVI, cuando religiosos y fieles que vivían en tiempos de gran escasez material recurrieron a la intercesión de María bajo este título. Hay relatos de comunidades enteras que, después de rezar fervorosamente, encontraron provisiones inesperadas, alimentos que aparecían de manera providencial y donaciones que llegaban sin explicación humana. Estos milagros materiales no deben ser vistos como coincidencias, sino como signos concretos de la solicitud de Dios por sus hijos. María, como Madre de la Divina Providencia, actúa precisamente en esos momentos, conduciendo las circunstancias de modo que la necesidad sea suplida. Tales relatos no solo fortalecen la fe de los que creen, sino que también inspiran una confianza profunda en la poderosa intercesión de la Madre del Señor. Otro testimonio impresionante de la acción de Nuestra Señora de la Divina Providencia se encuentra en la vida de pueblos perseguidos y en graves dificultades sociales. En situaciones de inestabilidad política, hambre, guerra o persecución religiosa, muchos fieles encontraron en la devoción a la Madre de la Providencia una fuente de fuerza y coraje. Hay registros de personas que al consagrarse a María bajo este título, fueron protegidas de peligros inminentes, escaparon de situaciones mortales o encontraron soluciones inesperadas para dilemas aparentemente insolubles. Estos hechos muestran que la providencia divina no se limita al sustento material, sino que también se manifiesta como protección, discernimiento y fuerza interior ante las pruebas más duras. María aparece en esos episodios como verdadera columna de apoyo, conduciendo a sus hijos lejos del mal y sosteniéndolos con amor maternal. La devoción a la Madre de la Divina Providencia está acompañada también de milagros de curación física y espiritual. Muchos fieles relatan que al recurrir a María con confianza y perseverancia, recibieron gracias de restauración de la salud, tanto corporal como emocional. Hay historias de personas con enfermedades consideradas irreversibles que experimentaron alivio o curación después de entregar sus vidas a María, reconociéndola como canal de la misericordia divina. Sin embargo, quizá aún más frecuentes que las curaciones físicas sean las transformaciones interiores, cambios de vida, reconciliaciones familiares, conversiones profundas, liberaciones de vicios y curación de traumas que antes parecían imposibles. Estas gracias testimonian la acción silenciosa, pero poderosísima, de la providencia divina que, por medio de María, restaura el corazón humano y lo conduce por un nuevo camino de santidad. Hay también relatos impresionantes de comunidades religiosas que experimentaron la asistencia concreta de la Madre de la Divina Providencia. En conventos y monasterios que vivían momentos de extrema pobreza, es común encontrar historias en las que, después de la oración fervorosa, los alimentos aparecieron milagrosamente en la puerta, las donaciones llegaron en el momento exacto o la ayuda material surgió sin explicación. Estas narrativas, registradas en biografías de santos y crónicas monásticas, revelan que Dios cuida de manera especial a aquellos que dedican su vida enteramente a Él. La Madre de la Divina Providencia, como guardiana de esos consagrados, nunca permite que falte aquello que es esencial para sostener la misión. Estos testimonios fortalecen nuestra fe y nos enseñan que la confianza absoluta en la providencia no es ilusión, sino camino seguro para quienes se entregan a Dios por medio de María. Entre los milagros más conmovedores atribuidos a Nuestra Señora de la Divina Providencia, se encuentran aquellos relacionados con la reconciliación familiar. ¿Cuántos hogares divididos por peleas, incomprensiones y alejamientos encontraron curación y unidad después de recurrir a la intercesión de la Madre de la Providencia? María,
Como Madre de la Iglesia y mediadora de paz, actúa de manera especial cuando se trata de restaurar vínculos heridos. Su toque maternal es capaz de suavizar corazones endurecidos, inspirar el perdón y devolver la armonía perdida. Estos testimonios muestran que la providencia divina actúa también en las relaciones humanas, reconstruyendo lo que parecía irremediablemente destruido y trayendo a la luz la paz que solo el amor de Dios puede conceder. Otra área en la que la intercesión de la Madre de la Divina Providencia se manifiesta con fuerza es en la vida de los desempleados, endeudados y aquellos que enfrentan dificultades financieras desesperadas. Muchos fieles testimonian que, al comenzar a rezar la novena de la Divina Providencia o al pedir el auxilio de María con fe sincera, se abrieron puertas inesperadas, surgieron empleos, se resolvieron deudas, aparecieron oportunidades aparentemente de la nada. Estos testimonios no prometen riqueza, pero confirman que Dios jamás abandona a quienes ponen su confianza en María. La providencia actúa de forma concreta y sorprendente, especialmente cuando el corazón que pide está abierto a la voluntad divina y dispuesto a caminar en rectitud. Existen también relatos significativos relacionados con la protección en accidentes, catástrofes naturales y situaciones de peligro extremo. Muchos devotos afirman haber sido preservados de muertes súbitas, accidentes graves o acontecimientos trágicos tras invocar a la Madre de la Divina Providencia. En algunos casos, la protección fue tan evidente que incluso personas sin fe reconocieron que había allí algo sobrenatural. Estos testimonios son particularmente conmovedores porque revelan que la providencia divina, por medio de María, actúa no solo en lo invisible, sino también en lo concreto, preservando vidas y ofreciendo signos sensibles del amor de Dios. Nos recuerdan que incluso cuando no tenemos control sobre los acontecimientos, podemos confiar en el cuidado de aquella que vela continuamente por nosotros. Es importante notar que los milagros atribuidos a Nuestra Señora de la Divina Providencia no surgen de manera aislada, sino que forman parte de una larga tradición de la Iglesia que reconoce la participación activa de María en la obra de la salvación. Desde las bodas de Caná, donde ella intercedió por la necesidad de los esposos, vemos que su misión es presentar al Hijo las necesidades humanas, confiando plenamente en su misericordia. Todos los milagros que ocurren por su intercesión son, en esencia, un prolongamiento de aquel primer gesto. María percibe nuestras faltas, las presenta a su Hijo y recibe de él la gracia necesaria. Así, los testimonios que se acumulan a lo largo de los siglos no hacen sino confirmar lo que la propia Escritura ya reveló. María es verdaderamente la madre que cuida, intercede y conduce a sus hijos al corazón misericordioso de Dios. Concluyendo esta cuarta parte, percibimos que los milagros relacionados con Nuestra Señora de la Divina Providencia no son solo fenómenos extraordinarios, sino signos del amor de Dios que actúa a través de la Madre que Él escogió como canal de su gracia. Cada testimonio, cada historia de superación, cada curación y cada reconciliación revelan que la providencia divina no es una idea abstracta, sino una realidad viva, actuante y profundamente cercana a nosotros. Al recurrir a María con confianza y perseverancia, entramos en la inagotable corriente de la misericordia divina que nunca deja de actuar. Esta certeza nos prepara para comprender aún más profundamente, en las próximas partes, el papel espiritual de esta devoción para la Iglesia y para cada fiel que se coloca bajo el manto protector de la Madre de la Providencia. La devoción a Nuestra Señora de la Divina Providencia ocupa un lugar especial en el corazón de la Iglesia, pues expresa de modo profundo la confianza absoluta que el cristiano debe depositar en el amor del Padre. Desde los primeros siglos, la Iglesia reconoció en María no solo a la Madre del Salvador, sino también a la Madre que acompaña y sostiene espiritualmente al pueblo de Dios en su camino. Bajo el título de la Divina Providencia, esa misión materna se revela en toda su plenitud, porque nos recuerda que María está continuamente intercediendo por nosotros, presentando a Dios nuestras necesidades,
dolores y esperanzas. Así, la devoción no es solo una práctica aislada, sino una expresión viva de la fe de la Iglesia, que reconoce en la Madre de Jesús el ícono perfecto de la confianza en la providencia divina y la intercesora más eficaz ante el trono de la gracia. A lo largo de la historia, diversos papas han incentivado la devoción a la Madre de la Divina Providencia, reconociendo en ella un apoyo seguro para las necesidades espirituales y materiales de los fieles. Entre ellos se destaca el Papa Benedicto XIV, que demostró gran amor por este título mariano y confirmó su importancia espiritual. La Iglesia, al promover esta devoción, no busca establecer una figura paralela a la de Cristo, sino, por el contrario, fortalecer en los fieles la convicción de que Dios actúa por medio de María de un modo singular. Cuando la liturgia, la tradición o el magisterio subrayan el papel de María en la economía de la salvación, están reafirmando aquello que ya es evidente en las Escrituras. Dios eligió actuar por medio de ella y continúa haciéndolo a lo largo de los siglos. En los conventos, monasterios y comunidades religiosas, la devoción a la Madre de la Divina Providencia siempre ha ocupado un lugar de destaque. Muchas órdenes religiosas la tienen como patrona especial, sobre todo aquellas que dependen enteramente de la caridad para sustentarse. Los religiosos que viven votos de pobreza testimonian de manera especialmente profunda el cuidado constante de María. Ellos entienden que la providencia divina se manifiesta muchas veces de forma sencilla, un alimento que llega en el momento exacto, una ayuda inesperada, una oportunidad de servicio que abre puertas. La presencia de María en esos ambientes es casi palpable, pues aparece como la madre que cuida, que acompaña y que nunca permite que falte aquello que es realmente necesario. En la vida parroquial, la devoción a la Madre de la Divina Providencia también florece con fuerza. En muchas comunidades hay fiestas, novenas, procesiones y grupos de oración dedicados a este título mariano. Estos momentos de fe comunitaria ayudan a los fieles a fortalecer su confianza en Dios y a percibir que la providencia divina está presente en la vida de la comunidad. La parroquia, como familia espiritual, aprende con María a vivir unida, a compartir los dones, a enfrentar dificultades con esperanza y a apoyar a los más necesitados. De esta forma, la devoción no se limita al ámbito personal, sino que se expande al colectivo, convirtiéndose en fuente de renovación espiritual y social. La devoción a la Madre de la Divina Providencia se manifiesta también de forma profunda en la liturgia de la Iglesia. Aunque no sea una solemnidad universal, existen misas votivas, oraciones específicas y celebraciones propias que invitan al fiel a meditar sobre el papel de María como mediadora de las gracias y cooperadora en la obra divina. Estas celebraciones litúrgicas refuerzan la verdad de que la providencia de Dios es un misterio que lo impregna todo, desde la creación hasta la redención, desde el nacimiento hasta la muerte de cada cristiano. Al participar en estas celebraciones, el fiel es invitado a renovar su confianza en Dios, entregando a María sus necesidades y acogiendo el cuidado maternal que ella ofrece. Otro aspecto importante de esta devoción es la consagración personal a Nuestra Señora de la Divina Providencia. Muchos fieles eligen consagrar sus vidas, familias, trabajos y proyectos en las manos de María, reconociendo que ella lo conduce todo al corazón de Dios. La consagración no es un gesto mágico, sino un acto profundo de fe y entrega que transforma el corazón y orienta la vida hacia la voluntad divina. Al consagrarse a la Madre de la Providencia, el cristiano reconoce su propia fragilidad y declara públicamente que desea vivir bajo el cuidado constante de Dios, mediado por la intercesión de María. Esta práctica ha generado frutos espirituales extraordinarios a lo largo de la historia, transformando vidas y conduciendo a innumerables personas por el camino de la santidad. Es también digno de nota cómo esta devoción se relaciona con la dimensión misionera de la Iglesia. María, como Madre de la Providencia, acompaña a misioneros, catequistas, predicadores
y todos aquellos que anuncian el Evangelio por el mundo. En regiones pobres, apartadas o perseguidas, Nuestra Señora de la Divina Providencia se convierte en un signo concreto de esperanza para los cristianos que luchan por mantener viva la fe. Muchos misioneros testimonian que sintieron su cuidado en momentos de riesgo, hambre, soledad y peligro. La presencia de María fortalece el coraje e inspira el anuncio intrépido de la palabra de Dios, mostrando que la providencia divina nunca abandona a quienes trabajan por la salvación de las almas. La devoción a la Madre de la Divina Providencia tiene un impacto profundo también en la espiritualidad familiar. Las familias que cultivan esta devoción aprenden a poner sus problemas en las manos de Dios, a enfrentar dificultades con serenidad y a confiar en que María intercederá por sus necesidades. En una época marcada por crisis familiares, conflictos, falta de diálogo y desafíos económicos, esta devoción surge como un refugio seguro. Las familias que rezan juntas a Nuestra Señora de la Divina Providencia descubren que la paz vuelve a los hogares, que se abren puertas inesperadas y que las decisiones difíciles se vuelven más claras. María, como madre y educadora de las familias cristianas, enseña que la confianza en la providencia es el camino para la estabilidad y la armonía dentro del hogar. Otro elemento fundamental de esta devoción es que despierta en los fieles la virtud de la caridad. Quien confía en la providencia aprende a ser providencia para los demás. María, que cuidó de Jesús y de José con amor total, inspira a sus devotos a ofrecer ayuda concreta a los necesitados. Por eso, en muchas comunidades que cultivan esta devoción, surgen de manera natural obras de caridad, campañas de alimentos, acciones de acogida, misericordia con los enfermos, apoyo a familias pobres. La devoción se traduce en obras concretas de amor, revelando que la verdadera espiritualidad conduce siempre a la caridad. Concluyendo esta quinta parte, podemos afirmar que la devoción a la Madre de la Divina Providencia no es solo un título hermoso o una tradición piadosa, sino una expresión profunda de la fe de la Iglesia. Une teología, espiritualidad, historia y vida práctica en un único movimiento de entrega y confianza. Al contemplar a María bajo este título, somos invitados a redescubrir la belleza de colocarnos en las manos de Dios, que todo lo dirige con amor. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha reconocido en esta devoción un camino seguro para conducir a los fieles hacia la madurez espiritual y la santidad, porque nos enseña a vivir con serenidad, sabiendo que Dios lo cuida todo por medio de la Madre que nos fue dada al pie de la cruz. Vivir la devoción a Nuestra Señora de la Divina Providencia en la vida cotidiana es, sobre todo, cultivar una relación profunda con Dios a través de la confianza inquebrantable que María nos enseña. Esta devoción no se limita a momentos formales de oración o celebraciones festivas, sino que se manifiesta en la manera en que enfrentamos cada desafío diario, sea en la vida familiar, profesional o espiritual. Para muchos fieles, confiar en la providencia parece algo distante, casi imposible en un mundo marcado por las prisas, la ansiedad y la sensación constante de pérdida de control. Sin embargo, el ejemplo de María nos muestra que vivir bajo la providencia divina no es una utopía espiritual, sino una elección concreta que transforma el corazón e ilumina el camino. La devoción se hace real cuando aprendemos a entregar cada situación, grande o pequeña, al cuidado de Dios, sabiendo que María nos acompaña e intercede por nosotros con solicitud maternal. Uno de los modos más eficaces de vivir esta devoción es por medio de la oración diaria. La oración no debe ser vista como una mera repetición de palabras, sino como un encuentro con Dios en el silencio del alma, donde podemos expresar nuestras necesidades, sufrimientos, dudas y agradecimientos. Rezar a Nuestra Señora de la Divina Providencia significa abrir el corazón a la Madre, que conoce profundamente nuestros dolores y que desea conducirnos al Padre. Muchas personas encuentran consuelo rezando la novena de la Divina Providencia, una práctica tradicional que fortalece la confianza en el amor de Dios
y recuerda diariamente que nada falta a quienes confían en María. Sin embargo, además de las oraciones formales, es esencial aprender a elevar el corazón a Dios en cualquier momento del día, ya sea antes de una decisión importante, ante un problema inesperado o incluso en las pequeñas alegrías cotidianas. Otro aspecto fundamental de la devoción práctica es la confianza activa, que se distingue de la confianza pasiva o ingenua. Confiar en la providencia no significa cruzarse de brazos y esperar que Dios resuelva todo mágicamente. Por el contrario, la confianza verdadera nos impulsa a actuar, sabiendo que Dios bendice nuestros esfuerzos y completa lo que no conseguimos realizar solos. María vivió esta confianza activa en Nazaret, trabajando, sirviendo y tomando decisiones, siempre guiada por el Espíritu Santo. Del mismo modo, el devoto de la Madre de la Divina Providencia está llamado a actuar con prudencia, responsabilidad y fe, entregando a Dios los resultados sin ansiedad. Esta actitud genera una sorprendente libertad interior, pues libera el corazón de la necesidad de controlarlo todo y permite que Dios conduzca el desarrollo de la vida con sabiduría perfecta. También es importante aprender a interpretar los acontecimientos a la luz de la providencia divina. Muchas veces, acontecimientos que parecen negativos o frustrantes son en realidad instrumentos de Dios para protegernos, corregirnos, fortalecernos o prepararnos para algo mayor. El cristiano que vive esta devoción aprende a preguntar: ¿qué me está enseñando Dios a través de esto? ¿O cómo puedo crecer espiritualmente con esta situación? Esta forma de ver la vida no elimina el sufrimiento, pero le confiere sentido. María, que supo guardar y meditar en su corazón todo lo que sucedía, es el modelo de esta lectura espiritual de los acontecimientos. Ella nos muestra que nada es aleatorio para quien vive bajo la mirada amorosa de la providencia divina. La vivencia de la devoción a la Madre de la Divina Providencia exige también el cultivo de la paciencia, una virtud muchas veces olvidada en nuestro tiempo. La paciencia cristiana no es resignación pasiva, sino perseverancia confiada. Es saber esperar el tiempo de Dios sin desanimarse, sin quejarse y sin intentar anticipar lo que solo la providencia puede resolver. María esperó durante años el cumplimiento de las promesas divinas, caminó en silencio, cuando no comprendía plenamente los designios del Padre y permaneció firme, incluso ante los sufrimientos más grandes. Seguir su ejemplo es aceptar que algunas respuestas solo serán reveladas en el momento oportuno. Y mientras esperamos, Dios trabaja silenciosamente en nuestro corazón, preparándonos para recibir aquello que pedimos o aquello que Él sabe que es mejor para nosotros. La gratitud es también un elemento indispensable en la vivencia de esta devoción. Muchos fieles recurren a Dios solo para pedir, pero se olvidan de agradecer por los innumerables dones que ya han recibido. La gratitud abre los ojos para reconocer la acción constante de la providencia, incluso en los detalles más simples de lo cotidiano. Cuando agradecemos, nuestra alma se expande y se vuelve más sensible a la presencia de Dios. María vivió plenamente esa actitud de gratitud. Su Magnificat, recitado ante Isabel, es un himno de alabanza a la providencia divina que guió su vida desde la infancia. Quien desea vivir esta devoción en el día a día, debe aprender a agradecer constantemente, por un trabajo, por un alimento, por una amistad, por un momento de paz, por una gracia pequeña que muchas veces pasaría inadvertida. Otro punto esencial es la práctica de la caridad. La devoción a la Madre de la Divina Providencia no puede separarse del cuidado del prójimo. María no pensaba solo en sus propias necesidades, sino que cuidaba generosamente de los demás, especialmente de los más pobres y vulnerables. El verdadero devoto de esta devoción debe ser capaz de transformar su fe en obras concretas de amor. Un plato de comida para alguien necesitado, una visita a un enfermo, una palabra de consuelo, un gesto de perdón, un acto de generosidad. La providencia divina no es solo algo que recibimos, sino algo que estamos llamados a transmitir. Cuando ayudamos a alguien, nos convertimos en instrumentos de la providencia de Dios,
y María se alegra profundamente con esa imitación de su amor materno. La confianza en la Madre de la Divina Providencia se manifiesta también en la aceptación de la propia historia. Muchas personas cargan heridas antiguas, traumas, remordimientos o decisiones equivocadas que aún hoy causan dolor. Vivir esta devoción significa entregar a María no solo el presente y el futuro, sino también el pasado, permitiendo que ella presente todo al corazón misericordioso de Dios. La providencia divina no está limitada por el tiempo, y Dios es capaz de transformar incluso los recuerdos más dolorosos en fuentes de sanación. María desea envolver a cada fiel en su manto y conducirlo a la reconciliación interior para que pueda vivir con libertad y serenidad. Cuando le permitimos entrar en nuestra historia, experimentamos la paz que solo la gracia divina puede ofrecer. Es importante también cultivar una vida sacramental profunda. La devoción a la Madre de la Divina Providencia no sustituye a los sacramentos, sino que nos conduce a ellos con mayor amor y devoción. María siempre nos señala a Cristo, especialmente en la Eucaristía, donde la providencia divina se manifiesta de manera más sublime. Participar en la misa, confesarse, rezar ante el Santísimo Sacramento y buscar una vida sacramental regular fortalece el corazón y abre espacio para que la providencia actúe de manera aún más abundante. María desea que sus hijos vivan unidos a la gracia de Dios, y la vida sacramental es el camino más seguro para permanecer bajo su protección maternal. Concluyendo esta sexta parte, percibimos que vivir la devoción a Nuestra Señora de la Divina Providencia en la vida cotidiana no es algo complicado o distante, sino un estilo de vida profundamente enraizado en la fe cristiana. Es aprender a entregar, confiar, agradecer, actuar, servir, esperar e interpretar la vida a la luz de la presencia amorosa de Dios. Es caminar con la certeza de que María nos acompaña en cada paso, nos fortalece en los momentos difíciles y nos conduce siempre al corazón del Padre. Esta devoción transforma preocupaciones en paz, dudas en confianza y desafíos en oportunidades de crecimiento espiritual. Quien vive bajo la mirada de María descubre que la providencia divina nunca falla y que la Madre de la Divina Providencia está siempre pronta para envolvernos con su cuidado infinito. La devoción a Nuestra Señora de la Divina Providencia culmina en una verdad profundamente consoladora. Dios no abandona a sus hijos, y María es el signo visible de esa fidelidad eterna. Al llegar al final de esta reflexión, percibimos que todo lo que hemos dicho hasta aquí converge en un único punto. La providencia divina, que actuó en la vida de María con perfección absoluta, continúa actuando hoy en la vida de cada fiel que se entrega a su amor. No se trata de una idea abstracta o de una teoría religiosa distante, sino de una realidad viva, concreta y transformadora. La providencia se manifiesta por medio de acontecimientos simples, decisiones importantes, encuentros inesperados e incluso a través de sufrimientos que a primera vista parecen incomprensibles. María, como Madre de la Divina Providencia, camina al lado de sus hijos y los ayuda a interpretar la historia a la luz del amor eterno de Dios. Al contemplar a María al pie de la cruz, vemos el ápice de su confianza en la providencia divina. Allí, ante el sufrimiento inimaginable de ver morir a su hijo inocente, ella no cuestiona, no murmura, no se rebela. Su fe permanece firme, silenciosa y completamente entregada al plan de Dios. Ese momento revela la fuerza suprema de la confianza mariana. Incluso cuando todo parecía perdido, ella sabía que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo, y esa certeza sostuvo su alma. Al invocar a Nuestra Señora de la Divina Providencia, somos invitados a permanecer firmes también en los momentos más oscuros, confiando en que Dios está actuando incluso cuando no somos capaces de comprender el propósito. María nos enseña que la fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de la certeza absoluta de que el amor de Dios nunca falla. La resurrección de Cristo es la prueba máxima de la providencia divina,
transformando el sufrimiento en gloria. María, que permaneció fiel durante toda la pasión, vio con sus propios ojos la victoria definitiva del amor sobre la muerte. Este triunfo ilumina toda la vida cristiana y fortalece a aquellos que, hoy en día, enfrentan dolores profundos y periodos de prueba. Nuestra Señora de la Divina Providencia recuerda que ninguna cruz es definitiva, ningún dolor es eterno y ningún sufrimiento es inútil cuando se pone en las manos de Dios. La resurrección es la señal de que la providencia divina conduce todos los acontecimientos, incluso los más sombríos, hacia un desenlace de luz. Así, María nos invita a ver más allá de lo inmediato y a creer que Dios está siempre obrando en nuestro favor, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. La figura de Nuestra Señora de la Divina Providencia nos recuerda también que la confianza plena en Dios necesita ser renovada continuamente. No basta con confiar una sola vez. Es necesario confiar todos los días, en cada decisión y en cada circunstancia. María, incluso después de la resurrección, continuó viviendo esa confianza en el cotidiano, cuidando de los discípulos, fortaleciendo a la iglesia naciente, consolando a los que tenían miedo y perseverando en oración en el cenáculo. Ella no se colocó en una posición de destaque, sino que permaneció fiel a su papel de sierva, permitiendo que la providencia divina siguiera guiando cada paso. Así, los devotos de la Madre de la Providencia están llamados a renovar diariamente su entrega, reconociendo que la fe es un camino continuo de abandono amoroso. Al mirar la historia de la Iglesia, percibimos que Nuestra Señora de la Divina Providencia siempre ha estado presente en los momentos más difíciles del pueblo cristiano. En tiempos de persecución, hambre, guerras o crisis espirituales, María aparece como señal de esperanza, como aquella que señala a Cristo y recuerda que Dios está en control. Muchos santos testimoniaron su presencia, encontrando en ella fuerza, coraje y consuelo. San Alfonso María de Ligorio, por ejemplo, decía que María nunca abandona a un hijo suyo que se pone bajo su protección. Esta certeza acompañó a misioneros, mártires, padres de familia, religiosos y cristianos comunes a lo largo de los siglos. Hoy, esa misma madre continúa actuando en la vida de su pueblo, guiando a la Iglesia con amor e intercediendo para que la providencia divina se manifieste en todas las realidades humanas. En el ámbito personal, Nuestra Señora de la Divina Providencia ilumina nuestras dudas, miedos y fragilidades con la suavidad de su amor materno. Muchos fieles testimonian que, al entregar sus preocupaciones a María, experimentan una paz profunda e inexplicable. Esa paz no es fruto de ilusiones ni de optimismo humano, sino de la certeza espiritual de que María realmente presenta nuestras necesidades a Dios y obtiene las gracias necesarias para cada situación. Cuando confiamos en la Madre de la Providencia, nuestro corazón se alivia, nuestra mente se calma y nuestra alma se fortalece. Es como si, al ser abrazado por María, el fiel pudiera finalmente descansar, sabiendo que está seguro en los brazos de aquel que gobierna todas las cosas. Esta devoción nos invita también a entregar a Dios no solo aquello que está a nuestro alcance, sino aquello que no conseguimos resolver. Hay situaciones en la vida que escapan completamente a nuestro control: enfermedades graves, problemas familiares complejos, crisis financieras inesperadas, decisiones irreversibles, pérdidas dolorosas. En esos momentos, el alma humana se siente impotente y vulnerable. La Madre de la Divina Providencia nos enseña que la verdadera entrega nace precisamente en esas horas, cuando reconocemos que solo Dios puede actuar. María nos conduce al acto más profundo de confianza: entregar aquello que duele, aquello que nos supera y aquello que no entendemos, creyendo que Dios transformará todo en bien. Existe también una dimensión misionera en esta devoción. Quien confía en la providencia se convierte en testigo vivo del amor de Dios. María, que vivió plenamente esa confianza, sigue inspirando a sus devotos a ser luz en el mundo. Cuando las personas perciben que un cristiano vive con serenidad, incluso en medio de las dificultades, ven la acción de la providencia. Cuando un fiel es generoso,
paciente, misericordioso y confiado, se vuelve instrumento vivo de la gracia divina. Nuestra Señora de la Divina Providencia no desea solo aliviar nuestras preocupaciones, sino formar en nosotros un corazón semejante al suyo, capaz de irradiar fe y esperanza a los demás. Así, la devoción se convierte en misión, llevar al mundo el testimonio de que Dios cuida de todo. La Madre de la Divina Providencia nos enseña también que la entrega verdadera solo es posible cuando nos mantenemos unidos a Jesús. María jamás buscó gloria propia. Todo lo que hizo estuvo siempre dirigido al Hijo. Del mismo modo, la devoción a la providencia no debe apartarnos de Cristo, sino conducirnos a Él con aún más amor. Es ante la Eucaristía donde la providencia se revela en su forma más sublime, pues allí está presente el propio Dios que se hace alimento para nosotros. María nos invita a permanecer ante Jesús con confianza absoluta, reconociendo que Él es la fuente de toda gracia y que en ella encontramos la mediación materna que nos lleva directamente a su sagrado corazón. Concluyendo esta séptima y última parte, llegamos a la gran conclusión de este camino espiritual. Nuestra Señora de la Divina Providencia es el camino seguro para vivir plenamente la confianza en el amor eterno de Dios. Ella nos enseña a entregar, esperar, agradecer, actuar, perdonar y permanecer firmes, incluso cuando todo parece incierto. Su presencia maternal transforma la vida de quienes la invocan y abre puertas donde antes solo había muros. A través de su intercesión, la providencia divina desciende sobre nosotros como lluvia suave que fertiliza el alma y renueva la esperanza. Quien se coloca bajo su manto descubre que nada falta, porque Dios provee todo en el momento oportuno. Y María, la Madre que conoce nuestras necesidades antes incluso de que hablemos, continúa repitiendo en nuestro corazón: confía, hijo mío, la providencia nunca falla.